Bienvenidas y bienvenidos a Tangente Podcast. Mi nombre es Lucy Rodríguez y hoy les traigo un episodio más de la serie por la paridad que estamos trabajando junto a ONU Mujeres. Así que antes de empezar, pues un agradecimiento especial a ONU Mujeres por brindarnos pues el apoyo para hacer este espacio y tener estas conversaciones que son tan importantes para modernizar nuestro sistema político. Y bueno, también hacerles el recordatorio de que sigan tanto a ONU Mujeres como a Tangente en sus redes sociales. Estos episodios los pueden encontrar pues como todos los episodios que hacemos nosotros, tanto en YouTube como en Spotify o cualquier otra plataforma de streaming que sea de su preferencia. Y bueno, antes de empezar, pues déjenme presentarles a mis invitadas el día de hoy. Hoy tengo a Lynn Stilit, bienvenida. Gracias, Lucy. Y a Ana Silvia Monzón, bienvenida también. Muchas gracias. Si la reconocen es porque antes, en la primera serie que habíamos hecho acerca de participación de la mujer en la política, pues ambas habían estado, creo que en episodios distintos cada una, pero ya ambas habían venido aquí a los micrófonos de Tangente y las invitamos a estas series de episodios, pues porque las dos tienen ya toda una carrera, pues de estar trabajando por la paridad en la política guatemalteca. Ambas han trabajado propuestas distintas, mesas de diálogo, etcétera, así que pues si alguien ha recorrido todo este proceso en Guatemala son ellas dos. Y bueno, quería empezar pues preguntándoles eso, o sea, ¿qué es lo que las ha hecho trabajar por la paridad en Guatemala? Digamos, ¿cuáles son esas deficiencias en el sistema guatemalteco que afectan que haya paridad? Y a la vez quiero meter también alternancia e inclusión de mujeres indígenas, por ejemplo. Bueno, inicio yo. Pues también súper agradecida y contenta de estar en Tangente, es uno de mis podcasts favoritos y ahí los ando siguiendo y escuchándolos siempre. Y hablar de paridad en Guatemala, pues es hablar de la lucha por los derechos políticos. Yo estuve dentro de 2 partidos políticos, fui integrante en los 2 de comités ejecutivos nacionales y me di cuenta de lo excluyentes que son con las mujeres, con las candidaturas de las mujeres. Salí de los 2 un poco decepcionada, la verdad, muy decepcionada de cómo se dan esas relaciones de poder dentro de los partidos y cómo no se valora ese liderazgo político de las mujeres. Y cuando salí dije, no, esto tiene que tener una norma legal para que las cosas cambien. Es muy difícil para que una mujer que está dentro de un partido político, por su propio liderazgo político, esté encabezando un listado o que tenga una segunda casilla. Es muy difícil. Tiene que haber una medida que obligue a los partidos políticos a postular las candidaturas en paridad y alternancia. Y por supuesto la inclusión de mujeres indígenas muchísimo más. Ahí ves los datos que son 60%, casi 60% de afiliadas, pero cuando vamos a revisar las estructuras internas, quienes dirigen a los partidos políticos es mucho menos. Entonces ahí dije, no, voy a trabajar fuertemente para que la paridad se apruebe en Guatemala. ¿Y en tu caso? Sí, gracias. Bueno, yo creo que yo estoy mucho más mayor que Linz. Mayor que Linz, así que yo creo que es por necia que ando en esta cuestión. Yo soy feminista y digamos desde hace 3 décadas con el movimiento contemporáneo de mujeres. Empezamos desde la academia, ¿verdad? Yo empecé todo esto en la Universidad de San Carlos, hacer esa reflexión de por qué las mujeres no están en la historia, por qué las mujeres, incluso cuando yo estudié, todavía había una brecha bastante grande de mujeres estudiando en la universidad. Esto cambió en los años 90 y cambió de manera acelerada, y eso pues tiene también sus motivaciones y sería interesante también hacer un programa alguna vez sobre el papel de las mujeres en las universidades, en la academia. Creo firmemente en que tenemos que tener un cambio en esta sociedad, porque fueron demasiadas muertes para llegar a tener la Constitución que tenemos con sus deficiencias, pero que, por ejemplo, incorporó un artículo 4 que
plantea la igualdad entre mujeres y hombres. Sí. Con sus deficiencias reconoce a las comunidades indígenas, porque así las colocaron, ¿verdad? No como pueblos, sino como comunidades. Es decir, fue un paso, no el idóneo, no tal vez el más representativo o profundo, pero es un paso. Y yo creo que definitivamente el sistema no es solo el sistema político, ¿no? El sistema político es como una expresión de todo el sistema social, económico, político en Guatemala, que está atravesado por el racismo, que está atravesado por el machismo, la misoginia y por el elitismo, ¿verdad? Entonces aquí, aunque la ley diga que todos somos iguales ante ella, ¿verdad? Ante la ley, hay unos más iguales que otros, y son en función de que eres de determinada clase social, de que tienes un color de piel, de que tienes un linaje o que tienes un capital social y político, que si eres del área urbana o rural. Todo eso va determinando las distintas exclusiones. Y en el caso de ciertas categorías de mujeres, como las mujeres indígenas, pero por ejemplo las del área rural, también las mujeres ladinas y mestizas. En el área rural, las mujeres afrodescendientes que casi ni las vemos, ¿verdad? Porque siempre como que se nos olvida que tenemos también esa raíz como humanidad, y que hay una población garífuna y afrodescendiente en Guatemala. Entonces hay muchísimas condiciones que hacen que la tan ansiada paridad no se logre, porque tenemos tenemos 38 años por ahí, ¿verdad? De democracia formal, ni siquiera democracia real. Entonces son muchísimos los factores que hacen que sigamos en esto, porque estamos convencidas, ¿verdad? De lo justo de la demanda, que no queremos que las niñas, las adolescentes que vienen atrás pasen los mismos problemas. En mi caso, pues no, los partidos políticos, sí, no, muchas gracias, pero sí lucho porque las mujeres tengan ese derecho, tengan esa posibilidad. Eso sí me parece muy importante, y además yo creo que tenemos que ampliar nuestra mirada, y la paridad no debe ser solamente en el sistema electoral o en el sistema de partidos políticos. La paridad debe ser en todo, debe ser en la academia. Imagínense, tenemos 348 años de tener una universidad, nunca hemos tenido una rectora. En el país solo ha habido una rectora, que es de la Universidad de Landívar, y nadie más. Y de ahí, en muchísimos otros espacios, empresas, sistema educativo, a donde nos vayamos, la brecha que hay sigue siendo muy alta. Entonces, hay que seguir luchando. Sí, y yo quiero resaltar esto que decías de que lo hacemos también por las niñas, ¿verdad? Y las adolescentes. Voy a adoptar adolescentes. Gracias. Que vienen. Como dijo presidenta, con A mayúscula. Sí, a eso iba justo, porque ahora que recién fue pues esa toma de posición de la presidenta Claudia Sheinbaum en México, en redes sociales, pues yo no sé las suyas, pero por lo menos las mías se inundaron de testimonios de familias, padres de familia, madres de familia, que cuentan el impacto que tuvo eso sobre sus niñas. El decir, yo no sabía que una mujer podía ser presidenta, por ejemplo. Y quizá no se debe necesariamente al tipo de educación que recibieron, porque en algunos de estos pues, videos o testimonios que uno encuentra, pues la persona que está narrando dice, en mi casa nunca se ha discriminado o se les ha criado para que piensen que sean iguales. De cualquier manera, hasta no verlo materializado, no se habían dado cuenta que hay una posibilidad de llegar a ser presidenta. Ahora, muchos partidos políticos dirán, bueno, pero dentro de nuestros principios o como parte de nuestro, no sé, nuestras normas y demás, sí queremos favorecer la paridad, digamos, y te dirán que no hace falta obligar. Pero luego vemos en la realidad que la realidad es otra. Entonces, ¿cuáles serían esos mecanismos institucionales? Porque, bueno, decimos paridad, reformas, pero ya yendo al detalle, ¿cuáles serían esos mecanismos institucionales que permitirían, pues, una aplicación efectiva de una verdadera paridad, alternancia e inclusión?
Yo quiero quiero contar a todo el mundo que en Latinoamérica, hay un informe que dice que conviven 3 realidades en cuanto a la participación política de las mujeres. Por un lado, hay 9 países que tienen una cuota, de 20 a 40% la cuota. Otros 9 países que han adoptado la paridad, y algunos en la norma constitucional, como México, que tiene a nivel de constitución. Y hay 2 países, y la mayoría de países caribeños, en el caso de los 2 países, Guatemala y Venezuela, que no tienen ninguna medida, ninguna cuota, nada. Entonces, dentro de esos mecanismos que se deben de hacer, pues uno es la vía por la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, especialmente en ese listado de postulación de candidaturas. Como dice Ana Silvia, aspiraríamos muchísimo más a que la paridad fuera democrática, y fíjense, se está discutiendo la Recomendación General 40 de la CEDAW, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, pero se está discutiendo y entiendo que en este octubre se aprueba ya como una recomendación general sobre paridad democrática, que es mucho más allá. Pero en Guatemala, para iniciar, tendrían que haber reformas a la ley electoral. Tiene que haber un Tribunal Supremo Electoral que esté pilas para hacer cumplir esa norma, ¿verdad? Y que no se vaya por ahí la línea ahí que diga que está por la tangente. Ajá, no lo quería decir, pero sí cagar por la tangente. Por la tangente, y que no quiera aplicar la norma, ¿verdad? Y por supuesto, dentro de el artículo que se está proponiendo ahora dentro de la Comisión de Asuntos Electorales tiene 4 elementos que para mí son importantísimos. 1 es justamente la paridad entre mujeres y hombres. 2, la alternancia, pero la alternancia no solo horizontal, porque pues nosotros postulamos por listas, ¿verdad? Las listas, sino también, no solo vertical, sino también horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que si un partido político va a presentar 10 listados de candidaturas, 5 sean encabezados por hombres y 5 sean encabezados por mujeres. Entonces, la alternancia horizontal está siendo un poco complejo, porque ustedes saben que implica el encabezamiento de listas, ¿verdad? Y luego, el tema de la inclusión de mujeres indígenas y la sanción. Que si un partido político no cumple con esas características con las que se está pidiendo el listado, no puede ser inscrito. Entonces, el papel del Tribunal Supremo Electoral aquí es clave, y también esa participación de las mujeres, porque muchas veces nos da miedo participar y decimos, no, o yo no tengo el dinero, o capaz que no tengo los conocimientos, o qué va a decir mi familia. Entonces, sí tenemos que hacer como ese trabajo también para decirles a las mujeres, justo como lo que hablábamos de Claudia Sheinbaum, que sí se puede, que sí lo pueden hacer, que sí tenemos las capacidades para participar, para tomar decisiones y para dirigir, porque hay que fortalecer ese liderazgo político de las mujeres. Yo diría que también en los mecanismos institucionales, el sistema educativo tiene una gran responsabilidad, porque es ahí, además de la casa, donde se van a crear esos valores, ¿verdad? Donde se va a crear esa convivencia democrática. Porque ahí es donde empieza, por ejemplo, que las niñas no se atreven a preguntar, que ellas no tienen porque ya traen, digamos, toda esta carga patriarcal, machista. Muchas veces vienen de hogares muy patriarcales, muy conservadores, donde la autoridad del padre sigue siendo la ley. Y la ley en todo el sentido. Y muchas veces eso se reitera en la escuela, en los colegios. Entonces, si el sistema educativo no se compromete, pues qué ciudadanía se va a formar, tanto para las niñas como para los niños, que ellos también reconozcan que las niñas también tienen el derecho, ¿verdad? Así como ellos. No todos los niños, ¿verdad?, tienen el mismo liderazgo, etcétera. Eso es así, pero que las condiciones sí les sean dadas, y las herramientas para que puedan más adelante no tener ese miedo, sino crecer como con esa idea de que sí pueden, de que sí tienen el derecho.
y que luego las leyes como esta que se viene planteando lo refuercen, ¿verdad? Entonces creo yo que tenemos que ir y ver más allá, por eso decía, no es solo el sistema electoral, es toda la sociedad, todas, porque esa paridad tiene que ir en todo. Sí, definitivamente. Sí. Y esto que mencionas de la educación es bien interesante porque uno creería que en ciertos países eso ya está superado, pero hace poco leía de un estudio que se hizo en uno de los países donde la brecha salarial entre hombres y mujeres está ya casi cerrada, digamos, es mínima. Pero se dieron cuenta que en educación sí había una brecha en términos de educaciones matemáticas, científicas, etcétera, entre niños y niñas. Y cuando fueron a observar qué era lo que sucedía en los salones de clases, se dieron cuenta que quizá inconscientemente se celebraba más la participación de niños en ciencias y matemáticas y se les confiaba más trabajo extra a niños que a niñas en lo mismo, matemáticas y ciencias. Ajá, sí. No porque fuera una instrucción de la escuela o nada, sino simplemente por inercia, no sé, tradición inconscientemente o el mismo machismo pues que está enraizado en todos lados. Y bueno, volviendo a la propuesta, yo sé que ambas han participado pues de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, la CAME famosa, no solo esta vez, sino en ocasiones anteriores. ¿Cómo ha sido ese ejercicio de participar en la CAME y proponer ahí la paridad? Bueno, yo creo que han sido 2 CAMEs, ¿verdad? La del 2020, que estábamos conversando, que nos tomó la pandemia. Fue un ejercicio, en aquel momento éramos muy pocas, pero las pocas, ¿verdad?, que llevábamos la propuesta de la paridad, alternancia e inclusión de pueblos indígenas, porque ya esto se viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo. Ha habido 8 reformas electorales, en las 8 hemos participado y hemos planteado nuestro punto, primero como cuotas hasta 30%, después hasta el 40%, y ya hace algún tiempo como la paridad, alternancia e inclusión de pueblos indígenas. Entonces la primera CAME fue así. Éramos pocas, pero había mujeres de partidos políticos, había mujeres en otros de comités cívicos, porque un gran problema de la CAME es que está muy centralizada. Entonces las personas de los departamentos tienen que venir hasta aquí. Sí. Que creo que también en lo que decía Lins, el Tribunal Supremo Electoral también tiene que democratizar esos espacios, esas formas. Entonces esa primera CAME fue muy importante porque se siguió colocando e hicimos alianzas con estas compañeras y con algunos compañeros. Recuerdo que en esa oportunidad había estudiantes de ciencia política, de la Landívar, de la San Carlos, estaba la EU, había pues toda esa efervescencia. La pandemia pues eso lo frenó, sí se logró como concluir, pero ya los procesos que venían de difusión de nuestras propuestas ya no se pudieron dar. Y en esta segunda CAME, yo creo que como efecto de lo que sucedió el año pasado, que el 2023 es un hito en la historia política de nuestro país, con esos 106 días, con las varas de la dignidad, sí. Con el llamado de las autoridades indígenas y ancestrales a luchar por la democracia, y luego todo lo que esto generó también en la ciudad como tal. También fue una CAME donde ya hubo muchas más compañeras, muchas más organizaciones de mujeres que se sumaron. Y eso le dio una dinámica muy importante. Y yo aquí quiero reconocer a Lins, porque Lins ha sido un motorcito, porque hicimos una serie de reuniones ahí como a las 7, 8 de la noche, como en la 5ª jornada, todos los días, para poder organizar y tener un documento que, mis respetos, una vez un documento que fuimos analizando casi que artículo por artículo, sentando nuestra posición, escribiéndola, así todas las que participaron en ese proceso iban con esa herramienta. Y entonces era pues muy interesante, ¿verdad? Porque cuando llegamos, otras mujeres que estaban y veían que sacábamos nuestro documentito, ay, nosotros queremos, pues hagan el suyo, les dijimos, ¿no? Porque a nosotras nos costó muchísimas noches de discusión. Entonces creo que el espacio de la CAME, con sus dificultades, con estas carencias, es muy importante y que sí debiera fortalecerse como un espacio de construcción ciudadana más amplio, que esté también en los departamentos,
porque eso es lo que se necesita. Finalmente la democracia, ¿verdad?, es que la mayoría de las personas puedan expresarse y puedan, al menos, ¿verdad?, de inicio, se puedan expresar, argumentar, recibir información. Entonces creo que la experiencia ha sido interesante. Sí, fue muy interesante. Además, yo lo que pude observar es que hay un crecimiento de las organizaciones y de quienes participaron en el sistema político electoral de Guatemala. Digamos, en la CAME del 2020 no se conocía se planteaban cosas que eran, por ejemplo, que se quite el listado nacional. Esta vez no, porque es una cuestión constitucional y tiene que estar, y bueno. Y creo que también el Tribunal Supremo Electoral logró establecer una metodología para la presentación de las propuestas. Y nosotras, que somos expertas en hacer estrategias, dijimos, ajá. Entonces aquí como vamos a ir todas tenemos que llevar la misma línea, ¿verdad? Y es eso lo que dice Ana Silvia, eso nos permitió distribuirnos en las diferentes mesas en las que estábamos, y poder plantear esa misma propuesta. Pero por otro lado, lo que nos permitió la CAME fue hacer esa discusión que dice Ana Silvia, de los diferentes, desde nosotras, desde nuestra mirada, sobre esas diferentes cuestiones que tienen vacíos en torno a financiamiento para las campañas políticas de las mujeres, la violencia política contra las mujeres, que sigue sin ser nombrada y que sin que tenga ningún mecanismo ni de prevención, ni de atención, ni de sanción, y que está en todos los niveles. Nos permitió comprender el proceso electoral en su conjunto, lo electoral y lo postelectoral, es decir que esas discusiones nos permitieron homologar conocimientos y articular posiciones. Pero también al final tenemos que priorizar, porque si bien la iniciativa del tribunal planteó la paridad, nosotras dijimos, cuando ya tenemos una propuesta elaborada de los 6 ejes, o sea, es muy interesante nuestra propuesta, pero a la hora de posicionar la demanda tuvimos que priorizar y dijimos, bueno, le tenemos que entrar a la paridad. A eso ahí vamos a focalizar todas nuestras energías y nuestros ánimos. Guatemala no está lista para todo, pero que esté lista para algo. Sí, esperemos, Dios mío, porque qué difícil, no vemos muchas luces al final del camino. Pues esperamos que sí, creo que necesitamos mucho más apoyo, necesitamos que se comprenda por qué sí la paridad, que no es una cuestión de privilegios, no es que ustedes se lo quieren ganar de gratis, no, es una cuestión de derechos y de igualdad, de hacer efectivo porque mira, cuando vemos esa postulación de candidaturas, Lucy, es increíble, o sea, las mujeres dicen, ay sí, pero postularon en 23%, fue la postulación de candidaturas del proceso electoral 2023. Pero cuando tú vas a ver la posición de las casillas, Dios mío, o sea, están hasta abajo, ¿qué oportunidades van a llegar? Sí. Imagínate Cabal, y su primera casilla por listado nacional de mujeres estaba en el número 6. Y tú ves, ahí está la bancada, 17 diputados creo que son, y ni una sola mujer. Y así, hay bancadas dentro del Congreso que no tienen ni representación ni de una sola mujer. Entonces no podemos hablar de esa igualdad. Por eso es que todas las mujeres, hombres que quieran sumarse al fortalecimiento de la democracia, necesitamos paridad. Sí, y no digamos mujeres indígenas, ¿verdad? Solo una bancada con una mujer indígena. Así es. Significativo. Terrible. Que preocupa, ¿verdad? Porque además tuvimos la experiencia del año pasado. Es que el año pasado fue una ventana para poder ver cómo ha habido ese avance, porque las autoridades indígenas y ancestrales, ya era una maravilla escuchar, ahí escuchamos a unas mujeres con unos discursos que se paraban en la carretera y empezaban a hablar y a plantear el por qué estaban ahí, o todas las que vinieron aquí frente al MP,
también a plantear su discurso, que pusieron sus cuerpos ahí y que además le dieron soporte a toda la gente que se movilizó. Entonces creo que Guatemala tiene una gran deuda y yo no quiero que terminemos el programa sin hacer la mención histórica de que este año estamos cumpliendo 80 años de la Revolución del 44, que fue la que posibilitó el reconocimiento del voto para las mujeres, ¿verdad? Porque ya en el primer pliego que suscribieron en el 44, en octubre, estaba planteado el voto para las mujeres y que se reconoció constitucionalmente en 1945. El otro año vamos a cumplir 80 años del voto para las mujeres en Guatemala, si bien restringido porque solo era para las mujeres alfabetas, pues fue un paso trascendental. Y la verdad sí es preocupante que 80 años después hemos avanzado muy poco. Sí. Y eso que hemos tenido, vuelvo a decir, un alto costo en vidas para tener lo que tenemos. Libertad de expresión, libertad de movilización, por lo menos algunos espacios de autonomía para las mujeres, todavía muy pocas, todavía hay muchísimas mujeres que están marcadas por el patriarcado, por esa, cuando uno compara, ¿verdad?, con el número de casos de violencia que se denuncian contra niñas y adolescentes, con el número de embarazos forzados, que es uno de los flagelos más grandes que puede haber, y que todo eso tiene que ver con participación, ¿verdad? Porque claro, no puede haber una participación plena con todas esas limitaciones. Exacto. Y porque mencionaste que hubo un retroceso tremendo esta vez, y además que en 80 años es muy poco lo que se ha avanzado. ¿Cuáles son esas barreras? O sea, ¿a qué se debe ese poco avance? ¿Qué barreras han encontrado cuando hacen estas propuestas? Bueno, ya van 2 CAME, pero todavía no hay paridad. ¿Qué es lo que impide este avance? Voluntad política, simplemente voluntad política. En la CAME anterior, el Tribunal Supremo Electoral ni siquiera puso, a pesar de que fue una denuncia que apareció, una constante y una demanda, una constante en toda la CAME, el tribunal ni siquiera la integró a la iniciativa en el 2020. En este 2024 el tribunal sí lo integra, y ahí está. Y ahora en la actual comisión que se está discutiendo un dictamen, ha sido súper difícil porque en el dictamen preliminar no estaba, ¿verdad? No lo habían mencionado. Y nosotras nos movimos de una manera porque querían pasar ese dictamen sin discusión. Entonces ya solo conseguimos las firmas y ya lo pasamos. Porque, a ver, aquí hay que hablar de los tiempos. Sí. Si los tiempos no se adecúan a esa reforma, porque tendría que pasar ya el dictamen. Este año tendría que estar el dictamen, conocerlo en el dictamen en primera y segunda lectura, que vaya a la Corte, que regrese y que se apruebe aproximadamente en mayo del próximo año, para que tenga, o el próximo año, o en el segundo periodo de sesiones del Congreso, para que pueda ser efectiva para el siguiente proceso electoral. Si eso no sucede, nos vamos a quedar otra vez sin reformas a la ley electoral. Y los diputados sí tienen interés por tema transfugismo, por tema financiamiento, por el tema de medios, sí. O sea, hay otros intereses. Pero bueno, dentro de la comisión, súper difícil. Nosotras hemos estado ahí en todas las reuniones de la comisión, solo para que nos miren, ¿verdad? Y así como, Dios, ustedes, ¿verdad? Pero ahí estamos, sí, haciendo la incidencia, nos miran así como estas, ¿verdad? Pero nosotras sí. Porque, a ver, a las mujeres nos costó mucho tener el derecho al voto. O sea, costó vidas que tuviéramos hoy el derecho al sufragio, ¿verdad? Y porque como derecho. Y nosotras decimos, bueno, pues también, de plano que nos va a costar, entonces lo vamos a mantener, lo vamos a sostener hasta que lo alcancemos. No vamos a quitar el dedo del renglón, ahí lo vamos a mantener. Si no pasa por el dictamen, porque tiene que pasar en el dictamen, pues tendremos que buscar otras alternativas, tal vez una reforma, una moción de curul, una reforma sí, así se dice, ¿verdad? Una moción de curul. No sé, tenemos que buscar las formas para que eso pase. La paridad tiene, tanto la cuota como la paridad tienen opiniones ya
de la Corte de Constitucionalidad, y eso es positivo, favorables. Pero nunca las ha, a pesar de eso, de decir, bueno, no es inconstitucional, decir lo obvio, pero la Corte lo ha refrendado 2 veces, no es inconstitucional que haya una acción afirmativa. Así es. Pero ya en el Congreso no se han logrado los votos suficientes para que eso pase. Yo también creo que sí es en el sistema electoral, en la falta de normas, pero en Guatemala persiste un machismo acérrimo, cavernario. Y eso es lo que impide, ¿verdad? No es decir, no hay voluntad política, pero no la hay porque prevalece ese machismo, que todavía, y reiteramos, ¿verdad? Se expresan en esas cifras pavorosas e intolerables de violencia sexual contra niñas y niños, en esos matrimonios forzados, en esos embarazos forzados que ya decíamos, y en muchas barreras que tienen que ver con la cotidianidad también. Las mujeres tienen asignado el rol de cuidados, y ese rol de cuidados son horas, energías, sin paga, sin reconocimiento. Entonces es realmente algo que está muy, muy arraigado, casi que en el ADN, ¿verdad?, de esta sociedad, y eso es lo que impide que tengamos un avance, porque aquí sería un avance para toda la sociedad, no es solo para las mujeres. Y para la democracia, porque al final, vean, cuando tú lees cómo es que la ciudadanía concibe la democracia, en Guatemala es muy baja esa aceptación de la democracia como forma de gobierno, porque no está, la población no está representada realmente, la ciudadanía no está representada, ni se siente representada. Entonces, de verdad, sí, la paridad fortalece la democracia en la medida en que representa a la ciudadanía. Y creo que eso es algo que quienes somos demócratas tenemos que empezar a fortalecer más, que no es una cuestión de solo las mujeres, no, es de la sociedad. Y que si queremos fortalecer la democracia, necesitamos que las mujeres y las mujeres indígenas estén representadas donde se toman decisiones. Ya digamos, cuando hablamos de todas esas problemáticas específicas que vivimos las mujeres en relación al ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, en relación al ejercicio de derechos políticos, porque aquí hay que decir que si bien obtuvimos el derecho al voto, ese derecho a elegir está, digamos, medianamente garantizado, porque igual cuántas mujeres no tienen acceso a EPI, no se pueden empadronar, pero al ser electas, ese no está garantizado. O sea, elegir, ahí va, pero ser electas, ese todavía no. Y nos toca trabajar para que ese ser electas sea una realidad. Como tenemos muchos años de estar trabajando en esto, yo he visto a mis compañeras en las fotos y yo he aprendido muchísimo de mis compañeras de Convergencia, y digo, no puede ser que pasen otros 50 años, otros 30 años, sin que sea una realidad en Guatemala. No podemos quitar el dedo del renglón, porque, y tanto que peleamos por no ser Venezuela, y la verdad es que nos estamos pareciendo, ¿verdad? Mejor parezcámonos a México. Sí, a México. Si es de parecerse a alguien, mejor México, que está más cerca además. Sí, imagínate. Y me da risa esto que decís de que llegan a cada una de las sesiones de la comisión y las voltean a ver como, ay, esta. Sí. Pero si fuera, o sea, siempre hay que hacer el ejercicio qué hubiera pasado si fuera inverso, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido una asociación de hombres proponiendo cualquier otra reforma? O sea, ni los voltean a ver, ni nos molestan, es normal que estén ahí, pues 2, 3 señoros proponiendo su reforma. Pero como son mujeres proponiendo paridad, y además a veces propuestas que no tienen mayor peso. En cambio, lo que nosotras decimos tiene peso. Años, tiene evidencia empírica, tiene teoría, no es así nada más que nos lo sacamos de la manga y hoy amanecimos diciendo, ay, queremos paridad. No, tiene toda una fundamentación que es la que también hemos ido aportando, ¿verdad? a la sociedad, al movimiento de mujeres. Y claro, entendemos que
que la democracia hasta ahora, con todas sus imperfecciones, porque no es perfecta, es el sistema que más o menos permite la convivencia pacífica, ojalá, ¿verdad? Pero que aún eso está siendo negado para la mitad de la población. Mitad de la población, Y eso creo que nos debe llamar a la reflexión. Sí, en estos espacios donde nos reunimos, ¿verdad? Y sobre todo el INS, porque el INS le gusta mucho más esta cuestión de los partidos políticos. Tiene realmente un aguante para eso. pero digamos, yo creo que también sí hay como caras así de, bueno, ¿y qué están haciendo aquí? Pero también creo que hay, sobre todo los más jóvenes, como que ya se acercan más y ya escuchan, y esperamos, ¿verdad? Que pronto también haya muchos más comprometidos. Yo he visto esperanza eso. en la juventud. Sí, Lucy, te lo prometo. Mira, yo estoy muy sorprendida de esos hombres diputados que han dicho, bueno, explíqueme cómo es, y ya cuando te explicas y no sé qué, y asumen la propuesta y dicen, no, sí, mire, fíjese que no sé qué. El vicepresidente de la comisión lo planteó, luego la diputada Morataya también, o sea, el diputado Byron Rodríguez, que yo diría la harán, pero no, lo plantearon, José Carlos, y ha sido un tema de discusión. Esperamos que se mantenga dentro de la comisión, que no lo saquen. A partir del 20 de octubre se va a seguir discutiendo, o sea, nos han dicho que va y ahí vamos a estar, ¿verdad? Pero sí quiero reconocer esto que tú decís, porque sí hemos visto un cambio en los jóvenes y las jóvenes que están así como comprendiendo, ¿verdad? Esta necesidad y este derecho que las mujeres tenemos. Qué bueno que hay esperanza en la juventud y que por lo menos, pues decimos en un par de, o bueno, ojalá antes de la próxima generación ya haya más cambios. Sí. No, y qué bueno que haya diputados jóvenes y diputadas jóvenes también, eso creo que ayuda muchísimo. Y bueno, mencionábamos, bueno, México, Venezuela, y tú también mencionaste, pues, más o menos unos datos de cómo está América Latina, pero hay algunas otras lecciones que podamos aprender de otros países y que nos sirvan, pues, para traerlo aquí al trabajo que se está haciendo por la paridad en Guatemala. Bueno, yo creo que el mejor ejemplo es México, ¿verdad? Lo tenemos que volver a traer porque México, al ser un estado federado, ¿verdad? En algunos estados donde se fue aprobando esta norma de la paridad, pues sí tiene un efecto. Y el efecto es que hay, de hecho ahora casi hay una paridad en ese, no sé cuántos diputados son, pero son más de 300, creo. Sí, bueno, entonces digamos que hay paridad. Hoy mismo o ayer, el Instituto Nacional de las Mujeres de México, elevado a Secretaría, planteó, ¿verdad? una solicitud para que se hagan reformas y esa paridad se incorpore en toda la administración pública y ya digamos sea también en otros ámbitos. Entonces sí tiene un efecto que siempre corremos el riesgo, por supuesto, que el hecho de ser mujeres no necesariamente es llevar la agenda de las mujeres. Claro. Eso lo tenemos claro, pero ese es lo que buscamos, ¿verdad? Es parte de la democracia. Entonces necesitamos esa apertura. Entonces sí hay efectos que podemos palpar cuando se aplican estas normas, que se amplía la participación, que más mujeres llegan y pues no pasa nada, ahí están las de los países, no es catastrófico. Y la posibilidad de que las mujeres lleguen a los más altos espacios de toma de decisión, que yo también tengo mis reservas con estas cuestiones cuando hablamos de toma de decisión, porque tú puedes tomar decisiones y no tener el poder. Exacto. Tener el poder es otra cosa, pero al menos tener esa posibilidad de influir para que haya cambios. Y vuelvo con México, porque ahorita es nuestro referente. ¿Cuál es la primera propuesta de la presidenta? Darle una pensión a las mujeres de 63 y 64 años que han hecho trabajo doméstico sin ser reconocido y que por esa misma razón no tienen pensión, porque no tenían un trabajo remunerado. Bueno, allí estamos viendo un efecto concreto de tener a una presidenta, porque el presidente antecesor, con toda la apertura y con que se le reconoce también, pero ella viene y se enfoca en las mujeres. Entonces creo que sí hay cambios positivos,
También nos podrán decir, hay presidentas que nuestras reservas, ¿verdad? Vemos para América del Sur, pero como dijiste, es parte de la democracia. Sí, y ha habido hombres malos presidentes también. O sea, la mayoría. Si los hombres tienen derecho a ser malos presidentes y malos políticos, ¿por qué las mujeres tienen que ser políticas perfectas? Porque claro, nos califican con un doble rasero, ¿verdad? Las mujeres tenemos que ser las perfectas y nosotras mismas también nos imponemos esas cuotas así de tenemos que ser con todo, ¿no? Tenemos que ser lindas, tenemos que ser eficientes, tenemos que ser amas de casa, saber cocinar, hacer pan y todo el asunto, cuidar a los niños, ser buenas esposas. No, es realmente una carga muy grande, una presión muy fuerte con las mujeres. Así que tenemos que romper también esos estereotipos. Sí, y ahí sí que es parte del juego de la democracia. O sea, el punto es que todos tengan la oportunidad, el resultado que la persona que llegue nos dé, pues ya luego el tiempo le juzgará, ¿no? Pero la cosa es que todos tengan la oportunidad de llegar. Y yo quiero agregar ahí un tema que también vale la pena reflexionar y es como el papel que los partidos políticos tienen para fomentar esa participación de las mujeres, porque muchos de los partidos... usted va a participar, pero usted tiene que tener esto, tiene que tener lo otro, no sé qué, y entonces eso hace que las mujeres digan, ay no, mejor no, ¿verdad? El papel de la sociedad y las familias sobre todo, o sea, las mujeres no hemos sido socializadas para esa función pública. Incluso yo digo que hasta vernos en un cartel así como nos da, ay no, ¿verdad? No salí bien. Sí, vernos, sí, ay no, ¿verdad? Pero creo que eso es algo que tenemos que ir venciendo, tenemos que ir cambiando. También quiero decir que aquí una de las cosas que preocupa mucho son esos fundamentalismos religiosos que lo que hacen es o lo que buscan es como regresar a esos roles tradicionales de las mujeres. Y entonces esa participación de las mujeres la colocan específicamente para posicionar un discurso conservador y lo que nosotras buscamos es ese empoderamiento de las mujeres, pero luego hay una cuestión bien perversa de poner a mujeres en esos espacios de toma de decisión para impulsar discursos conservadores que entonces deslegitiman tu posición. O sea, tú estás diciendo de la posición de las mujeres que dicen no, que vamos, y las otras dicen... O sea, nos pone a competir y es una cuestión del patriarcado bien terrible de mujeres con mujeres. Entonces, creo que esas son lecciones aprendidas que no es solo la paridad. O sea, aquí hay que hacer un trabajo muy, muy grande como sociedad para ir transformando esas relaciones desiguales de poder. ¿Y cómo se hace? Se hace desde lo cotidiano. Desde lo cotidiano, desde estos espacios, desde la casa, desde la educación que hacemos con nuestros hijos y nuestras hijas, desde esa igualdad de que decirle a las niñas, sí puedes hacerlo, o sea, nada te limita, y a los niños también, ¿verdad? Las cosas de la casa, creo que sí tenemos un gran trabajo por hacer. Y el rol de los partidos políticos, el rol de la sociedad, de los medios de comunicación, de las organizaciones también, de las juventudes. Bueno, hay muchas lecciones aprendidas en torno a que no es lo que va a cambiar esto una reforma legal. Está bien, contribuye, ayuda muchísimo, por supuesto, pero se requieren cosas mucho más profundas que ahí vamos caminando como sociedad. Yo he visto un cambio, he visto cómo hemos ido cambiando poco a poco y creo que ahí vamos avanzando. Sí, yo creo que el mundo también empuja a Guatemala a cambiar. Sí. Porque a pesar de que nos estamos quedando atrás o que estamos bastante atrás que el resto de la región, como bien decías, ¿verdad? Solo algunos países del Caribe, Venezuela y Guatemala, ¿no? Pero sí, yo creo que hay veces que el mundo te empuja porque muchas cosas ya no son aceptables a nivel mundial que todavía suceden aquí. Y entonces vivimos en un mundo globalizado donde las mujeres podemos ver lo que pasa en otros países y entonces sabemos que otras realidades son posibles. Y bueno,
nada más me queda decirles que espero que pues lo que está ahorita en la Comisión de Asuntos Electorales pues llegue a buen puerto. Vamos a ver qué pasa. Y agradecerles a ambas por venir a platicar hoy acerca de paridad aquí a Tangente. Gracias por el espacio, y realmente creo que pues la invitación es, ¿verdad?, para que todos nos interesemos, porque reiteramos, esto no es solo una cuestión de las mujeres. Entre más personas, mujeres y hombres, planteemos lo justo que es, ya que ya no es posible 80 años de tener el voto, pero no la posibilidad de elección en condiciones de igualdad, ya es suficiente, creo yo, ¿verdad? Sí. y vienen las niñas, vienen las adolescentes, las jóvenes que necesitan también, ¿verdad?, ver esos modelos. Y solo con eso cerrar de mi parte, ¿verdad? Sí. Porque lo que creo que ya lo decía Lins, esa imagen de la presidenta tomando posesión es, digamos, que tiene el efecto más importante que 100 programas o que no sé cuántos años de escuela, pero esa imagen es muy poderosa, y eso es a lo que tenemos que aspirar, ¿verdad? Que no tengamos a una sola diputada indígena, por ejemplo, a la que arropamos mucho, por supuesto, precisamente por ser la única, todas las miradas están sobre ella. Entonces necesitamos ser más, ser mejores, y pues sustentar estas demandas que nos traen por acá. Pues muchas gracias. Gracias a ambas, y gracias a ONU Mujeres, y a ustedes en sus hogares o en el carro o donde se encuentren, pues por permitirnos acompañarles hoy. Y nos vemos en una próxima. Sí, ya seguro con el dictamen aprobado.